La desgracia puede ocurrirle a cualquiera. La mayor prueba en la vida del protagonista ocurrió en ese mismo momento. Era un estudiante de instituto normal y corriente de 17 años, con un aspecto mediocre, una mala nota media y una complexión media. Sus familiares llamaron a la puerta del protagonista y le dijeron que su padre había llegado y que no podía ni saludarle, y le pidieron que abriera enseguida la puerta, que estaba cerrada con llave. Era su nervioso padre gritándole a su hijo por qué había nacido. Su madre maldecía y sus hermanos decían que no querían un hermano, así que odiaba a su padre. Y así se abrió la puerta. Las palizas estaban a la orden del día en esta familia. Konstantin estaba malherido. El amigo del protagonista no entendía por qué se alegraba de las palizas y le dio los primeros auxilios. El chico pensó que todo eran errores suyos y que su familia no podía estar equivocada. El amigo frotó el pelo del protagonista y le sugirió que terminara pronto los estudios y dejara de depender de la familia. También le recordó al maltrecho chico que mañana habría un examen de inglés. El protagonista se había olvidado por completo del examen cuando se enteró. Quería ir a prepararlo en un santiamén. Un amigo le propuso una apuesta. Si la nota de inglés del protagonista era superior a la del amigo, se lo llevaría con él al extranjero. Cuando el protagonista oyó decir a su amigo que se lo llevaría, pensó en lo advenedizo que era y dijo que preparara el dinero, porque ganaría. Los chicos se rieron. Incluso en esos momentos tan alegres, el protagonista sentía lo mismo. Cuando llegó a casa, escuchó las humillaciones de su hermano y sus palabras sobre que no le dejaban salir de su habitación. Esperaba que, por una vez, pudiera sentir el calor de su familia. Un día, mientras el protagonista cruzaba la calle, levantó la vista de su libro y fue atropellado por un autobús. No había lugar para él en este mundo y llegó el final. El protagonista murió. Se sentó en un banco, miró a los escolares y no entendía por qué seguía aquí. El tipo no creía en absoluto en la vida después de la muerte, pero no veía las almas de otros muertos. Se dio cuenta con certeza de que había muerto y no podía creer que pasaría todo el tiempo solo. El protagonista se levantó del banco y decidió que en cualquier caso no había nadie que pudiera ayudarle y se dirigió al centro de urgencias, con la esperanza de que al menos hubiera algo que aprender. El hombre no podía creer que fuera el único que deambulaba por allí. El protagonista vio pasar varias imágenes y habló del alma junto al lago, siendo la última. Sus miradas se encontraron y ambos se asustaron. El muchacho no podía creer que un hombre hubiera salido del muro, y los desconocidos hablaban de un alma que vagaba sola por allí sin guía. A la señora Francis le mostraron papeles que decían que no había tal niño entre las almas cuyo destino terminaba hoy. El niño dijo que se llamaba Constantino y que murió hace 10 días. Frances habló de cómo el guía debería haber aparecido mucho antes para este chico. El ama asistente dijo que había mirado en los registros antiguos, pero no había ningún nombre de Constantino Yahuang entre los que murieron hace 10 días. Miró en todos los registros, pero no había tal cosa en ninguna parte. Frances dijo que eso significaba que el niño no existía en este mundo, es decir, que era un niño sin destino. El protagonista pensaba que todo lo que había pasado había sido en vano. Dijo a sus nuevos conocidos que no podía ser y que había vivido su vida hasta ahora. La ayudante del ama dijo que la lista de almas no podía mentir y que todas las almas que habían abandonado sus cuerpos estaban inscritas en ella. Konstantin se dio cuenta de que si eso era cierto, entonces no había lugar para él en este mundo, y eso significaba que era un error desde el principio. Frances miró al protagonista y le preguntó qué le pasaba en la cara. El chico contestó que no era nada, y los nuevos conocidos empezaron a decidir qué hacer a continuación con Konstantin, porque tal vez, con este problema, ellos mismos no podrían enfrentarse. Los héroes decidieron qué hacer a continuación, y Frances dijo que le tocaba a Aquiles decidir sobre el alma. A Konstantin le pareció que sus nuevos conocidos eran mensajeros de la muerte, los segadores. Sus conversaciones así lo insinuaban. La señora Francis había dicho que en la mitología coreana se les llamaba así, pero ellos se autodenominaban simplemente
guías. Cuando un alma aparece tras abandonar el cuerpo, su energía se transfiere a un guía que controla las almas en el mundo inferior, es decir, escolta al alma hasta el más allá. Frances le dijo al protagonista que su guía no apareció porque no se liberó la onda de energía de la muerte, pero ahora que lo han encontrado, todo está bien y pueden volver y encontrar su destino. El lugar al que pertenece Constantine es su destino. Los nuevos conocidos del protagonista han prometido traerle de vuelta y encontrar su lugar. Frances les tiende la mano y Constantine acepta ir con ellos. Los tres personajes comentaron que no había información sobre Constantine en ningún lugar de los registros. Querían investigarlo después de ver al chico en persona. Constantino miró a su alrededor y preguntó por qué todo era blanco si esto era el más allá. Al protagonista se le acercó Aquiles. Se presentó y dijo que controlaba las almas de los muertos y sus registros. Junto a él estaba la señora Francis con un ayudante. Aquiles le dijo a Constantino que era un placer conocerle. El protagonista estaba muy nervioso y le temblaba la voz. Aquiles calmó a Constantine y le dijo que no debía estar tan nervioso y le pidió que aclarara si realmente había nacido el 19 de febrero y según el horóscopo Acuario, y el lugar de nacimiento la Tierra, Corea del Sur, provincia de Gyeonggi-do, la ciudad de Suwon. La fecha de fallecimiento fue el 26 de abril. Aquiles se inclinó y dijo que primero quería pedir disculpas al señor Constantine antes de seguir hablando. Dijo que cualquier persona que pasa a la otra vida o un alma recién creada, antes de que el alma pase al cuerpo, debe someterse a una distribución aquí en el mundo de los espíritus. Aquiles dijo que a veces, no a menudo, hay casos en los que el alma es enviada en otra dirección, lo que lleva a una mala distribución del destino y, en tal caso, no hay sensación de cercanía y unidad con la familia, sino más bien de rechazo. A causa de sus errores, el protagonista sufrió y pidió perdón por ellos. La mente de Constantine volvió inmediatamente a los recuerdos, cuando su familia decía que había nacido para estorbarles y que no debería haber nacido. Sus hermanos le preguntaban a su madre por qué no había abortado. Aquiles se dio cuenta de que el niño estaba decaído y le preguntó si todo iba bien. Constantine sonrió y dijo que todo iba bien y que él estaba bien. Ahora era el momento de averiguar el verdadero destino del protagonista. En un segundo los héroes se encontraron en un hermoso salón, con una chimenea ardiente. A Constantine le ofrecieron asiento. Aquiles extendió las cartas llamadas almas gemelas y dijo que los colores de esta carta representaban el destino que le correspondía al alma. Constantine tenía que elegir una de estas cartas que más le gustara. Aquiles dijo que parecía sencillo, pero que el alma había sido creada por el poder divino del dios principal, por lo que podía confiar en las cartas. El protagonista se preguntó si realmente se trataba de ese dios principal. Constantine sacó una carta cuyo color era muy inusual. La señora Francis se quedó muy sorprendida. Aquiles pensó y pidió a Constantino que eligiera una de las 4 cartas restantes. El protagonista eligió la siguiente carta. La reacción de los habitantes del más allá fue muy variada. Aquiles dijo que si era verdad, era el destino o la suerte, pero que llevaban mucho tiempo buscándole. Constantine recibió el nombre de Elquenes, el espíritu supremo del agua. En la dimensión de Akadon, agua, tierra, aire y fuego, los 4 espíritus divinos que gobiernan la naturaleza. El dichoso mundo que gobiernan sufrió de repente una terrible catástrofe, padeció una grave sequía. Un día, todos los dioses del mundo observaron la situación akadonna y descubrieron la causa del desastre, que era que no había nacido un nuevo espíritu supremo del agua, aunque el anterior había muerto. Esta fue la razón del desastre de 10 años en Akadonna. Constantino estaba muy sorprendido y no podía creer que él fuera realmente el espíritu supremo del agua. Aquiles le dijo que era un ser noble que controlaba toda el agua de la naturaleza. Si vivía más de 10.000 años, se convertiría en un dios. Aquiles le dijo al protagonista que si decidía reencarnarse, había muchas posibilidades de que naciera dragón, que era un miembro de una raza noble. Constantino no entendía en absoluto de qué estaba hablando.
Si hablamos del significado de los colores en las cartas, el verde es el color de los elfos y simboliza las plantas. El rojo simboliza la pasión. El negro es el demonio, que domina la oscuridad. Y el blanco, el color de los dioses y simboliza el comienzo divino. El azul es el color de los dragones, que simboliza la nobleza. Y el dorado es el color de los enanos, que simboliza la artesanía superior. Además, hay una carta multicolor y brillante que fue elegida por Constantino. Simboliza el espíritu de la naturaleza y entre ellos el color zafiro detallado representa el espíritu del agua. Aquiles dijo que si el espíritu superior no ha nacido todavía, entonces los espíritus inferiores no pueden nacer. Y por lo tanto, la única alma que puede elegir la carta del espíritu del agua es el espíritu superior del agua. El protagonista se sorprendió al oír que, cuando desapareció, fue realmente terrible. Aquil pensó que, en cualquier caso, el alma que heredó los poderes del espíritu de agua supremo apareció desaparecida más tarde. Los espíritus superiores sí tienen alma, pero se diferencian ligeramente de los espíritus humanos en que necesitan tomar prestado el poder de la naturaleza para nacer. Al final, el accidente ocurrido había puesto a todos en una situación terrible, pero ahora las dificultades habían pasado. Ágil se sintió muy aliviado, esperando que Constantin le comprendiera. Parecía que había cometido algún error. No entendía cómo podía ser un espíritu superior. En respuesta, el tipo escuchó que esta alma había sido creada a través del poder del dios principal, por lo que no podía haber ningún error. Aquiles dijo que, hiciera lo que hiciera el chico, seguiría sacando el color de su destino. Aquiles admitió que nunca nadie había sacado ese color y que era el correcto, y ahora que lo habían encontrado, podían ponerse manos a la obra. El protagonista temblaba y no entendía de qué estaban hablando. Aquiles le explicó que se trataba del renacimiento, y como había dicho antes, Akkadon estaba en un estado terrible, y no sería de extrañar que fuera destruida por completo. Lord Elkenes necesita volver urgentemente ya que todos esperan ansiosos su nacimiento. Aquil anunció que habían llegado. Se paró frente a la puerta y explicó que era la puerta de la vida. Si uno la atravesaba, su apariencia, su personalidad cambiarían según el destino que le estuviera destinado al alma. Aquiles se paró frente a la puerta y le dijo a Constantino que esa no era su apariencia original cuando se convirtió en humano. Su cuerpo físico fue influenciado y cambiado. Cuando volviera a su estado original, recuperaría su aspecto original. Constantin pensó que era demasiado simple. Se preguntó si esto era realmente la puerta. Ágil no lo olvidó y le dio al protagonista un remedio que reduce la presión de Yer a otra dimensión y bloquea muchos efectos secundarios después de la reencarnación. Constantin dio las gracias a cambio. El muchacho miró el frasco y se preguntó si debía beberlo, pues sentía que moriría si lo hacía. Aquiles se acercó a Constantino, le preguntó a qué esperaba y le dirigió el líquido del frasco a la boca. Advirtió que el líquido era amargo, pero que el sabor debía ser agradable y no era dañino para el cuerpo. Aquiles le pidió que no se preocupara. Era el momento de hacer una pregunta importante al protagonista. ¿Cuánto es 1 + 1? El niño se quedó pensativo y se dio cuenta de que incluso un niño de 5 años conoce la respuesta, pero por alguna razón la desconocía. Se enfadó y Aquiles le pidió que se calmara. Se hizo evidente que era una mala idea obligar al protagonista a beber aquel líquido, pero no podía dejarle entrar sin más. Aquiles reflexionó. Quizás debería haberle dado más líquido. El protagonista se dio cuenta de que si se quedaba allí de pie como un encorvado, volvería a emborracharse con aquella asquerosidad. Constantin abrió la puerta y voló hacia el abismo azul. El protagonista abrió los ojos y se dio cuenta de que había renacido. Su piel se volvió clara, sus manos eran muy hermosas. Constantin se miró una vez más y se dio cuenta de que había renacido y ahora podía sentir a otras personas. El protagonista se dio la vuelta. Delante de él había 3 personas. La chica pelirroja era el espíritu supremo del fuego Ingrid. Le dijo al chico que parecía un idiota.
El espíritu de tierra Travis le dijo al protagonista que Ingrid no quería decir nada malo. Travis le dio la mano al espíritu del agua y le dijo que llegaba un poco tarde, pero que feliz cumpleaños Elkines. Contó lo mucho que echaba de menos el tacto del agua y puso la mano de la protagonista en su mejilla. El espíritu supremo del viento, Minerva, le pidió al protagonista que fuera él mismo. Le explicó que durante la catástrofe era la tierra la que más sufría la grave sequía y probablemente era la tierra la que más le echaba de menos en el mundo. Todo sufría una grave sequía porque hacía mucho tiempo que no llovía ni una gota. Había una sequía terrible y todo porque el protagonista no había nacido. Ingrid se enfadó y preguntó a Constantino por qué estaba callado, si era mudo. Finalmente, el protagonista saludó a sus nuevos amigos y les preguntó cómo estaban. Se disculpó y admitió que se había emocionado y se había olvidado de saludar. Travis les explicó que estaban confundidos porque su personalidad era muy diferente a la del anterior Elkines. Se hizo un silencio incómodo. Minerva pidió que no se quedaran de brazos cruzados y dijo que era hora de empezar. El protagonista no se dio cuenta de que era necesario empezar. La diosa del viento explicó que necesitaban restaurar la naturaleza. Constantine tuvo que explicar que había nacido humano, por lo que desconocía todo lo que había aquí. Admitió que nunca había hecho esto antes. Los espíritus se apartaron y empezaron a murmurar entre ellos que el espíritu del agua había nacido humano. No entendían cómo era posible, pero en cualquier caso, era extraño que aún tuviera recuerdos de su vida humana, lo que significaba que no había pasado por el proceso del olvido cuando renació. El protagonista no sabía si debía decirles que había abierto la puerta de la vida y había saltado dentro. Ingrid pensó que no había tal cosa y preguntó si el protagonista sabía cómo crear un espíritu, cómo trabajar con el agua y cuál era la clasificación del nivel de los espíritus. Constantine respondió que no sabía absolutamente nada al respecto. Ingrid se enfadó y le preguntó qué debían hacer si él no lo sabía. Travis intentó calmar a la diosa del fuego. Minerva dijo que era un problema grave si el protagonista no podía crear lo más importante, el agua. Ingrid también dijo que tenía una gran idea. Ella sugirió matar a este tipo ahora mismo, y la nueva generación de Elkines nacería prematuramente. Espíritu del Viento se negó a hacer algo así, pero Ingrid se enfadó y dijo que era lo mejor. Travis pensó un rato y luego sugirió una opinión alternativa: entrenar al espíritu del agua. Minerva dijo que, aunque estuvieran desesperados, no era un hecho que hiciera tanta falta. El espíritu de tierra pensó que era la mejor manera de salir de la situación. El protagonista estuvo de acuerdo. Dijo que era una buena idea y que estaba dispuesto a aprender. Travis sonrió y dio las gracias al espíritu de agua por estar de acuerdo. Elkines dijo que haría todo lo posible por aprender. El espíritu de tierra sonrió y dijo que Ingrid le enseñaría. Travis le dijo que aprenderían mañana y que hoy podían descansar. El protagonista estaba molesto y no entendía por qué, de todas las personas, él sería enseñado por Ingrid. Esperaba que todo estuviera bien y decidió tener un buen descanso. Constantine pensó que aún no se había visto en el espejo y seguro que era guapo, pero cuando se miró en el espejo descubrió que tenía una cara completamente femenina. El protagonista se puso histérico. Ingrid miró al espíritu del agua y le preguntó si era idiota. El tipo le explicó que el problema era que era una mujer después de pasar 17 años como un hombre. El espíritu de fuego dijo que originalmente habían nacido sin sexo. Ingrid le explicó que no tienen divisiones entre femenino y masculino y que algunos rasgos solo pueden ser externos. El espíritu de fuego se cubrió la cara con las manos y dijo que, en lugar de restaurar la naturaleza, tenía que meterse con un idiota como el protagonista. A Ingrid le molestó que tuvieran que repetirle lo mismo varias veces. Señaló con el dedo al protagonista y le llamó estúpido, aunque ya debería saberlo todo. El espíritu de fuego no entendía cómo se podía no saber las cosas más básicas y pensaba que no había que dejar pasar una oportunidad así. La autoestima del protagonista empezó a caer en picado. Ingrid le dijo que no importaba cuántas veces se lo repitiera,
nunca lo conseguiría y que si pudiera, ya lo habría hecho. Dijo que entre todas las generaciones, el antiguo Elkines era el más poderoso y excepcional de los espíritus superiores. Con la muerte del espíritu del agua, el poder había pasado a manos de Constantine. Ya estaba literalmente tumbado en el suelo preguntándose qué estaba pasando con su vida. Ingrid llamó al chico y le dijo que no era un buen momento para tumbarse, y le llamó para enseñarle de nuevo a crear espíritus. El espíritu de fuego dijo que si ella era capaz de crear 3 espíritus, entonces el protagonista también debería crear otros tantos para mantener el equilibrio. Ingrid empezó a crear fuego y creó un pájaro de fuego que se posó en su mano. Era precioso. El pájaro habló con el espíritu del fuego y le dijo que se alegraba de ver a la bella gran Ingrid. La chica esperaba que ahora Constantino lo entendiera todo y que lo hiciera rápido. Treves entró y vio el completo desorden y la falta de cualquier progreso. Supuso que el proceso de creación de espíritus despertaría al protagonista. El espíritu de tierra pidió a Elkines que respondiera a una pregunta. El protagonista se llevó las manos a la cabeza y dijo que estaba equivocado. Prometió intentarlo y le pidió que no le matara. Travis miró atentamente a Ingrid y ella apartó la mirada. El espíritu de la tierra le explicó al chico que no tenía de qué preocuparse, porque nunca le harían daño, porque de hecho no tenían derecho a hacerlo. Le pidió que no se preocupara y le dijo que, por encima de todo, sentir la energía del agua era ahora la prioridad. El espíritu de la tierra le dijo que el cuerpo espiritual no se limita al cuerpo físico y que ahora debía darse cuenta de ello. Toda el agua del mundo, los mares, los ríos, los lagos e incluso la humedad del aire eran partes del cuerpo del protagonista que estaban conectadas a él. Elkines escuchaba y no podía creer que él fuera el agua y pudiera mover toda el agua del lugar si quisiera. Ingrid seguía indignada y se preguntaba cómo se podía ser tan perezoso. Le molestaba enormemente. El espíritu de la tierra le dijo al protagonista que tenía razón y que debía aprender poco a poco, y que una vez que se conociera a sí mismo y sus poderes, sería mucho más fácil. El protagonista dijo que reflexionaría sobre ello hoy. Travis le deseó un buen descanso y que reflexionara sobre ello. El protagonista se quedó solo. Se dio cuenta de que Ingrid tenía razón y que estaba atado al pasado, manteniendo su poder encerrado y sin sentir su energía como un tonto. Constantine se dijo a sí mismo que ahora no era el momento de ponerse histérico, debía aprender la energía del agua rápidamente. Se dio cuenta de que tenía que concentrarse y sintió que su cuerpo empezaba a temblar debido al ligero flujo. Su entorno rebosaba de agua. Podía moverse y ahora se daba cuenta de lo que querían decir los otros espíritus. El protagonista no se dio cuenta de lo que pasaba, pues tenía la garganta seca. Se dio cuenta de que estaba fuera de tiempo. Ya había pasado un mes y el tipo no sabía qué hacer. Elkines se dio cuenta de que tenían que darse prisa, pero ahora mismo era peligroso y tenía que hacerlo pronto, cuanto antes. De repente, el protagonista sintió una especie de flujo de energía. Unas voces le dijeron que era un placer conocerle y le sugirieron que estuvieran juntos. Al abrir los ojos, el protagonista vio la cara de un lobo blanco y una niña. De la sorpresa, Constantino se levantó de un salto y el lobo se disculpó llamándole su rey. Le dijo al noble espíritu del agua que era un placer conocerle y se presentó como Scooby, pero le confesó que era el encargado de vigilar las zonas más turbulentas del océano. También saludó al protagonista Undyne, que gobierna los ríos y lagos. También dijo que había nacido después de que él la llamara. Travis se sintió inmensamente complacido cuando supo que Elkines sí era capaz de crear espíritus. El protagonista se sintió orgulloso de sí mismo y dijo que ahora podía controlar el agua. El espíritu de tierra le explicó que una vez que aprendiera a utilizar sus comandos, el resto le parecería solo una ligera brisa. Comando es una habilidad especial que te permite hacer la voluntad del espíritu, y todo espíritu superior tiene esta habilidad. El protagonista estaba orgulloso de sí mismo, pensaba que había hecho algo asombroso.
Elkines agitó los brazos y mostró al espíritu de tierra que podía hacerlos a voluntad. Ingrid gritó y le dijo que dejara de hacer espíritus de agua o podría inundar todo Akkadon. El espíritu de fuego se indignó y le dijo a Treves que no lo entendía, que si de verdad se quedaba de brazos cruzados y no paraba a ese tipo. El espíritu tierra contestó que le parecía bien y pidió que se encargara de que el espíritu agua aprendiera finalmente a crear sus propios espíritus. Lo importante era el resultado. Ingrid le dijo que dejara de exagerar y dijo que eso era lo básico, y ahora que había tantos espíritus de agua creados, el bando del espíritu de fuego se estaba debilitando. La protagonista miró a Ingrid y le dijo que dejara de mirar así, porque los pequeños podrían tenerle miedo. En respuesta, el espíritu de fuego le pidió que intentara adivinar de quién se trataba y dijo que ya estaba bastante claro. Se produjo un altercado verbal entre ellos y casi se llega a la pelea. Travis se interpuso entre los dos espíritus que discutían y llegó a la conclusión de que no podían desafiar su naturaleza y se sintió como si estuviera viendo al anterior espíritu de agua y al espíritu de fuego. Ingrid pidió que no se comparara al actual Elkines con el anterior. Ella dijo que ser un rey no es fácil y no hay similitud en apariencia y carácter con la anterior generación de espíritus de agua. La protagonista dijo que no podía soportarlo y sugirió que Ingrid tenía una mala relación con la generación anterior. Pero era obvio que si había una relación realmente mala, ella no lo defendería. El espíritu de fuego le dijo a la protagonista que si no le conociera, habría pensado que realmente estaba metido en todo esto. El protagonista preguntó a la chica por qué estaba tan excitada. Se dio cuenta de que el espíritu de fuego volvía a tartamudear y a temblar, lo que le resultó muy sospechoso. Ingrid le estaba diciendo al protagonista que odia a la gente como él. El espíritu de fuego gritaba que no volvería nunca más por aquí, porque no quería ver a alguien como él. Elkines pensó que lo había estropeado todo y preguntó a Treves qué debía hacer. Se culpó por haber hecho llorar a la niña, se llamó idiota y pensó que debía darse prisa en disculparse. El espíritu de tierra sonrió y se preguntó si esta vez se disculparía. Travis dijo que el espíritu de agua e Ingrid siempre habían tenido una mala relación y que antes, cuando se peleaban así, la primera en disculparse siempre era Ingrid, que, como si fuera a propósito, siempre empezaba la pelea y se enfadaba, y al final lloraba y se iba cuando las cosas se ponían feas. El protagonista llegó a la conclusión de que esto ya era algo habitual. Travis dijo que era exactamente igual, hasta su último grito. Ingrid se sentó triste y se preguntó por qué actuaba así siempre. El espíritu de fuego pensó que todo se debía a su mal genio, y aunque Elkines tenía un buen corazón, estaba segura de que ahora estaba muy enfadado. Las últimas palabras que le había dicho eran que no soportaba a la gente como él y que preferiría que muriera. Ingrid apretó los dedos de los pies y se preguntó cuándo se reconciliarían esta vez. Quizás dentro de 100 años o quizás dentro de 300. La chica no sabía por qué actuaba así siempre. Ingrid giró la cabeza y vio a Elkines diciendo que aunque los espíritus superiores vivieran más de 1000 años, seguía siendo mucho. El espíritu de fuego pensó que solo estaba imaginando cosas, pero el espíritu de agua dijo que era real. Ingrid preguntó enfadada qué hacía aquí el verdadero Elkines. El protagonista se inclinó y dijo que había venido a pedirle disculpas. Dijo que había sido él quien había intentado herir sus sentimientos y que ahora lo sentía. A Ingrid le molestó que el espíritu del agua le pidiera disculpas. Le dijo al protagonista que no tenía dignidad para aguantar que ella se disculpara. El espíritu de fuego le aconsejó ser siempre arrogante y vivir como si él fuera el único grande. El consejo de Ingrid fue que no se riera con los demás ni siquiera contara historias, que mirara a la gente con desprecio solo por hacer contacto visual con él. El espíritu de fuego también dijo que si alguien se metía en una pelea con él, aunque tuviera que darle una paliza, no había que sentir pena por esa persona, porque si un espíritu de bajo nivel cometía un pequeño error, había que extinguir su existencia.
Ingrid se entristeció y le dijo al espíritu del agua que pensaba que era estúpida. Se llamó a sí misma una verdadera idiota y dijo que él no lo sabía, pero que ella no pensaba que Elkines moriría así. Si hubiera sabido que un tipo como él debía darse prisa en morir, no habría dicho algo tan despiadado. Está claro que la protagonista no esperaba oír algo así. Se acercó a Ingrid y le sugirió que fueran al mundo de los dioses, y que si iban allí, había una forma de averiguar el estado actual del anterior espíritu del agua y que tenían que ir a verle y contarle cómo se sentían. El protagonista e Ingrid fueron a un jardín dorado llamado Paraíso Eterno. Este lugar solo existe en el mundo de los espíritus. Combina las personalidades de los 4 espíritus superiores. Constantino se maravilló de las flores que lo rodeaban, hechas de piedras preciosas. El espíritu de fuego dijo que el paraíso eterno era una atracción conocida en todas las dimensiones por su asombrosa belleza y parecía que ya habían encontrado un turista. Miraron a un lado y vieron a un chico mirando las rosas. Ingrid miró al protagonista y dijo que era imposible llegar al mundo de los dioses, pero Constantino pensó que podrían llegar al mundo inferior y sería posible. Si un espíritu superior muere, es enviado al mundo de los espíritus y el guía del más allá viene a recuperarlo. El anterior Elkines tuvo que ir al inframundo y tenían que averiguar qué le había pasado después. El problema era que necesitaban encontrar a uno de estos conductores. El espíritu del fuego les dijo que había una manera. Ingrid dijo que los guías del mundo de los espíritus a veces venían a este mundo a relajarse y jugar. El protagonista miró al tipo de las flores y se alegró de que lo hubieran encontrado tan rápido. El tipo se presentó como Vladimir y dijo que vivía en el mundo inferior y era guía de almas muertas. El protagonista vio que Vladimir tenía la mano roja y le preguntó qué le había pasado. El guía respondió que parecía haberse quemado la mano con la flor de fuego. Ingrid le dijo que esa flor no estaba hecha de fuego ordinario, sino de fuego de las profundidades del infierno, y que, si la tocabas, quemaba instantáneamente el cuerpo e incluso el alma. Elkines preguntó por qué había algo tan peligroso en el mundo de los espíritus. Ingrid respondió que no era peligroso para los espíritus y le dijo al espíritu de agua que con sus poderes de curación, esta quemadura podría arreglarse fácilmente. El espíritu de fuego le dijo que cada espíritu superior tiene una habilidad única y que la habilidad innata del espíritu de agua superior es la curación. El protagonista preguntó cómo podía hacerlo, pero Ingrid respondió con ira y le dijo que lo averiguara por sí mismo. El protagonista reflexionó sobre cómo podría curar al guía y le sugirió que tal vez debería recomponerse y concentrarse, como hizo la última vez. Constantino se concentró y dijo que quería curar esta herida. El espíritu del agua tocó con su mano el lugar de la quemadura y su mano se curó. Estaba muy contento de haberlo conseguido. Vladimir le agradeció su ayuda y dijo que había oído hablar de lo grande que era el poder de curación de Elkines, pero que no creía que fuera tan increíble. Vladimir dijo que cuando volviera se aseguraría de presumir ante todos y que se pondrían terriblemente celosos. Ingrid se enfadó y dijo que no tenía gracia, ya que había estado a punto de morir de una herida mortal. El guía dijo que ahora estaba sano y salvo y se consideró afortunado. Vladimir se preguntó por qué le buscaban. El protagonista admitió que quería pedirle un favor y llevarles al inframundo. El guía dijo que había reglas y restricciones especiales, además de que el árbitro lo mataría. Elkines dijo que si por árbitro se refería a Aquiles, estaba bien, y que él mismo hablaría con él. Vladimir intentó objetar de nuevo, pero Ingrid le gritó que estaba hablando demasiado. El espíritu de fuego tendió la flor de fuego al guía y le preguntó si quería volver a probarla. Vladimir gritó horrorizado que les llevaría allí. El protagonista observaba lo que ocurría y pensaba que, incluso para una mujer enamorada, era demasiado. Aquiles le decía al protagonista que no le estaba facilitando el trabajo. Elkines sonrió y dijo que hacía tiempo que no se veían. Le preguntó a Aquiles cómo estaba. En respuesta,
El protagonista escuchó que le iba bastante bien gracias a él y que parecía irle bien en su nueva vida. Aquiles también dijo que era increíblemente imprudente que los espíritus superiores abandonaran su mundo y que era bueno que los opuestos como ellos se marcharan juntos, porque si cualquiera de los dos se hubiera marchado solo, habría ocurrido un desastre. Aquiles admitió que esa es la razón por la que incluso los espíritus superiores tienen prohibido viajar a través de las dimensiones. El protagonista dijo que lo sentía y que, de todas formas, quería ir al mundo de los dioses para encontrarse con el anterior espíritu del agua. Aquiles no entendía por qué el protagonista estaba tan seguro de que el anterior espíritu del agua estaba allí. Elquines admitió que creía que se limitaría a buscarlo aquí y allá y que todo se solucionaría por sí solo, y también quería pedirle ayuda. Aquiles accedió y le dijo al protagonista que le debía un favor, porque había sufrido mucho por su culpa, así que debía hacerlo. Así que los tres se dirigieron al espejo de la comunicación. Era un espejo normal y corriente, pero cuando una deidad de nivel medio o superior se coloca frente a él, se convierte en una puerta que puede utilizarse para entrar en la galería de los dioses, que es la entrada al mundo de los dioses. Solo tenían que atravesar la puerta. Aquiles le dijo al protagonista que era su turno de pasar y que la puerta podría cerrarse pronto. El espíritu del agua atravesó la puerta y se encontró ante un enorme árbol. El protagonista no podía decir si estaba viendo a un humano o a un ángel que acababa de salir del fruto, o más bien había nacido de él. La imagen de pelo rubio le explicó que no era un humano, sino un ángel. También explicó que se trataba de la sala celestial, no de la galería de los dioses. El espíritu de pelo claro abrazó al ángel. Se dio cuenta de que era una víctima de un accidente y le dio el nombre de Esperanza. El ángel saludó al honorable maestro. Este respondió felicitando a Esperanza y puso nombre a su hijo. Elquines observó sorprendido desde la barrera. Se dio cuenta de que así era para los dioses, sus ángeles como niños preciosos. El espíritu de pelo rubio se dio la vuelta y preguntó qué pasaba al ver la cara de sorpresa del protagonista. Elquines le explicó que había estado pensando en lo hermoso que se veía, que había un vínculo entre ellos como el que existe entre un padre y un hijo, y que solo estaba un poco celoso. El espíritu de pelo rubio dijo que no había nada que envidiar y que la creación de espíritus era igual para los grandes espíritus también. Estaba encantado de que el nuevo espíritu de agua fuera tan gentil y pensó que no era nada de lo que sorprenderse. Elquines le había dicho al maestro que era demasiado atrevido para ser un desconocido y que no había hecho nada para merecer su insulto y mucho menos pedirle su opinión. El espíritu de pelo rubio sonrió y le dijo que solo le estaba engañando. El espíritu rubio le dijo al espíritu de agua que era un conversador bastante interesante y que le encantaría jugar un poco más con él, pero que era hora de irse. El protagonista se enfadó e indignó como respuesta, y entonces se dio la vuelta y vio a Aquiles y al espíritu de fuego. El protagonista agitó los brazos y dijo que estaba aquí. Y el espíritu de pelo rubio acarició al protagonista en la cabeza y le dijo que si volvían a encontrarse, le haría un regalo. Aquiles llamó al espíritu del agua por su nombre y le dijo que se alegraba de que lo hubieran encontrado, pues en cuanto se enteraron del accidente, se asustaron mucho. Elquines no tenía ni idea de qué tipo de accidente estaban hablando. Aquiles le contó que Haitán, el dios mayor que controla los viajes espaciales, decidió hacer una pequeña broma y a veces desordena las leyes de los viajes y la gente se desplaza. Lo llaman accidente. Aquiles le dijo al espíritu del agua que le siguiera. El espíritu preguntó si reconocían en qué dios se había convertido el viejo espíritu del agua. Resultó que su nuevo nombre era Elrien Crino Lusate. Traducido de la lengua de los dioses, este nombre significa destruir, juzgar, romper, destruir, matar. Elrien Nim, dios de la magia de alta clase, especializado en maldiciones y retribución, por el momento es el supremo del mundo de Vitton. Fue tomado por demonios que se alimentan de sangre y carne. Fue llamado el mundo de los demonios.
Ha sido abandonado por todos los altos dioses en el pasado, pero Elrond está contraatacando. Este es exactamente el caso cuando los demonios no temen al dios demonio, sino a Elrond. Aquiles pidió que no se preocuparan por él. El protagonista reflexionó sobre si realmente era tan asombroso y se preguntó si se encontraría con una persona así, si sobreviviría. El ángel Hope saludó al dios de los muertos y a otros espíritus superiores. Elrond ya estaba esperando y Hope pidió que la siguieran. Los héroes recorrieron el pasillo donde el protagonista vio símbolos en las paredes. Le parecieron familiares. El ángel informó de que habían llegado al lugar. Los héroes escucharon el sonido de una puerta abriéndose. El espíritu del agua vio montañas de papeles y pensó que eran unas formas. El ángel habló de la conmoción que los demonios habían causado en el Área 36. El ángel dijo que todo empezó cuando un niño humano, sin saberlo, cogió un huevo de demonio. Como el huevo estaba en la última fase de incubación, el demonio consiguió eclosionar, pero estaba débil y hambriento, así que no solo atacó al niño, sino también a los que estaban a su alrededor para beber su sangre. La gente, aterrorizada, se volvió contra el niño demonio y lo mató. Pero la madre del demonio, enfurecida, montó en cólera y mató al distrito 36 y a la gente de los pueblos de alrededor. El número de muertos superó los 3.000 y el autor fue arrojado a una mazmorra y espera su juicio. El espíritu de pelo rubio firmó un papel que establecía dar a la culpable 1,000 latigazos y después arrancarle toda la piel y arrojarla al pozo de sal. El protagonista quedó horrorizado por lo que oyó. El amo consideraba que una criatura así no merecía una muerte fácil. Había arruinado más de 3.000 vidas inocentes y el castigo debería estar a la altura de lo que había hecho. Sería un ejemplo perfecto. Y cuando muriera, su cuerpo debería ser atravesado con una lanza y arrojado al mundo demoníaco para que nadie más se atreviera a hacer algo así. Ingrid llamó al protagonista e intentó detenerle. Gritó, indignada, preguntando al espíritu de pelo rubio si siquiera sabía lo que era la piedad y cómo podía aplicar un castigo tan horrible. El protagonista fue golpeado hasta quedar ensangrentado y lloraba desconsoladamente. Su padre lo golpeaba y le decía que dejara morir al bastardo ahora mismo, que no lo volviera a ver nunca más y que nadie lo viera jamás. El niño tosía y lloriqueaba y preguntaba por qué le hacían esto y qué culpa tenía él. El padre culpó a su hijo por haber nacido en su familia. El protagonista se despertó horrorizado y se dio cuenta de que era un sueño. Sentado a su lado estaba Aquiles, que se alegró de que el espíritu del agua se hubiera despertado. Estaba preocupado porque el espíritu de pelo rubio le disparaba energía que tiene un poder igual al del dios demonio. Cuando el espíritu de pelo rubio dio un veredicto sobre el culpable, el protagonista se enfadó mucho. Estaba en contra y dijo que era la venganza de una madre a la que habían matado a su hijo y que, hubiera hecho lo que hubiera hecho, el espíritu de pelo rubio debería ser más misericordioso. Debería dejarla morir rápidamente. Al protagonista le dispararon con una bola de energía, pero por suerte solo perdió el conocimiento, aunque la próxima vez podría matarle. Aquiles le dijo al espíritu del agua que tuviera cuidado. Él sonrió a su vez. Rascándose la nuca, me disculpé. Aquiles me dijo que había venido a ver cómo estaba, pero parecía estar bien. Así que se disponía a marcharse y se ofreció a ir con él. Elquines aceptó encantada. La protagonista abrió la puerta entreabierta y escuchó la conversación de Ingrid con el espíritu de pelo rubio. El espíritu de fuego estaba diciendo que el espíritu de agua se había vuelto aún más frío después de convertirse en un dios, y ella no podía creer en lo que se había convertido. El protagonista abrió bruscamente la puerta. Ingrid, al verlo, se sorprendió mucho de que se despertara tan rápido. Elquines dijo que parecía que estaba disgustada porque se hubiera despertado. Aquiles dijo que, como dios de los muertos, se alegraba de ver que los grandes espíritus de 2 generaciones se llevaban tan bien. Aquiles se dio la vuelta y le dijo al espíritu de pelo rubio que tenía algo que decirle. Aquiles dijo que después de la muerte, cuando fue al mundo inferior, se le ofrecieron 2 opciones:
convertirse en un dios o vivir una vida después de la muerte. Tuvo que recordar su elección. Entonces, tomó la decisión de vivir la otra vida. El espíritu de pelo rubio le preguntó por qué estaba aquí y por qué era un dios. El protagonista no podía creer que Aquiles engañara a Elrien para convertirse en un dios. Aquiles le dijo que si el espíritu estaba esperando a que se disculpara, los dioses superiores habían quebrantado sus órdenes y no podía hacer nada más al respecto. El gran señor decidió que sus habilidades serían útiles en Víton. El protagonista pregunta a Ingrid si el gran señor es realmente tan grande. El espíritu de fuego contestó que por supuesto que lo era, ya que el gran señor es el creador de todos los dioses y sus palabras son verdad y ley, y probablemente a Elrien no se le ocurriría desobedecerle. Elkines se enfadó y dijo que eso era lo que debía hacer. Elrien miró amenazadoramente al protagonista. El espíritu del agua respondió diciendo que no había nada tan malo en lo que había dicho. Después de todo, se lo merecía todo. Elkines dijo que no había hecho nada malo y llamó dictador al espíritu de pelo rubio, pues cree que puede atacar a la gente porque le desobedece. El protagonista dijo que ahora que había vuelto a empezar el tema, o le convencía de que tenía razón o le pedía perdón ahora mismo. El espíritu de pelo rubio preguntó qué pasaría si no lo hacía. El espíritu de agua gritó que si lo hacía, le haría enfadar y le maldeciría. Elrien tranquilamente miró al protagonista y le dijo que si lo decía en serio, sabiendo que es el dios de la maldición de la retribución. El espíritu de pelo rubio le dijo al protagonista que no parece que sepa nada, sino que solo actúa por emoción y que además tiene mala memoria. Elrien le decía a Elkines que le costaba decidir si era correcto callarse o hablar y que, sumado a tanta simpatía, ni siquiera se daba cuenta de que su vida corría peligro. Elrien le pregunta al protagonista por qué cree que el demonio mató a toda esa gente. Le explica que le hace gracia lo equivocado que está al pensar que el demonio mató a todos porque mataron a su bebé. El espíritu de pelo rubio explicó que los demonios no sienten amor por sus hijos y los abandonan en cuanto ponen un huevo. Incluso cuando el huevo eclosiona, no lo consideran como su hijo, y ha habido muchos casos en los que se comían a sus crías para aumentar su poder mágico. De ahí la excusa de que el demonio empezó a matar a toda esa gente solo porque a ella le gusta. La protagonista se sorprendió por lo que oyó y se disculpó, explicando que ni siquiera se había dado cuenta. Elrien dijo que ahora que lo piensa, siente como si el espíritu del agua estuviera poseído por ella. Lo mismo ocurrió cuando se encontraron en la sala del paraíso y el protagonista dijo que estaba celoso de su paternidad del ángel. El espíritu de pelo rubio dijo que se enteró de que su alma se perdió y por error nació humano y parece que no recibió ningún amor y cuidado de sus padres y está celoso porque quiere que alguien le dé amor paternal. Elrien preguntó cómo iba a hacer su trabajo el protagonista si aún no había crecido. Elkines se consideró adulto y pidió que se metiera en sus asuntos. El espíritu de pelo rubio le recordó que había prometido hacerle un regalo la próxima vez que se vieran y se ofreció a ser su hijo. Todos los presentes se quedaron estupefactos ante lo que oían. Elrien explicó que había prometido hacer un regalo y que quería darle al protagonista lo que más necesitaba, y además le gustaba su carácter. Observó que el espíritu del agua reacciona instantáneamente a los que le rodean y eso le divierte. Elrien pidió al protagonista que pensara detenidamente antes de responder y le explicó que si se negaba, sería castigado por la arrogancia y grosería que mostraba hacia él y también le seguiría el castigo por no respetar la cadena de mando. Elkines respondió al espíritu rubio que era un fraude. El protagonista aceptó ser su hijo y le pidió que cuidara de él. Elrien extendió la mano y acarició la cabeza del protagonista y le dijo que había tomado la decisión correcta. El protagonista, junto con Ingrid, regresó a casa. Elkines notó que el espíritu del fuego estaba muy contento. Habló de cómo Elrien se había vuelto aún más majestuosa y asombrosa al reencarnarse en un dios. Ingrid le confesó su amor,
y él le dijo que no se distrajera con esas tonterías y que adquiriera más experiencia vital, y le pidió que volviera a intentarlo después de convertirse en diosa. Travis y Constantine aparecieron detrás de la protagonista y hablaron de que dos espíritus superiores habían desaparecido y todos a su alrededor estaban aterrorizados. Se esperaba que el espíritu del agua y el espíritu del fuego dieran explicaciones. Ya estaba oscuro todo alrededor. Travis escuchaba mientras la protagonista hablaba de lo que había pasado y dónde estaban. Elkins se disculpó por marcharse sin avisar. El espíritu de tierra le contestó que podía ver cuánto lo sentía, así que estaba bien. Travis le dijo al protagonista lo contento que estaba de tener ahora un padre. El espíritu de agua no esperaba oír tales palabras. Travis sugirió que el protagonista le llamara él para abreviar. Le pareció bonito y muy apropiado para el espíritu del agua. El protagonista respondió que le gustaba todo y aceptó ese apodo. Felicitó al protagonista por entrar en el mundo de los espíritus. También le dijo a Elkins que mañana empezaría a trabajar en la restauración de la naturaleza y le deseó buena suerte. Al día siguiente, el protagonista se quejó a Travis de que no podía moverse libremente por Akkadon y le dolía todo el cuerpo. El espíritu de la tierra se rió en respuesta y dijo que, cuando uno se traslada al mundo humano de Akkadon, solo siente 1/3 de su fuerza. Le pidió al protagonista que intentara acostumbrarse. El espíritu de tierra extendió los brazos a los lados y elogió al espíritu de agua por haber hecho un gran trabajo. Pidió mirar a su alrededor y habló de lo hermoso que era. El protagonista respondió que lo estaba haciendo lo mejor que podía, y entonces se giró y vio gente. Travis preguntó si el protagonista estaba realmente tan sorprendido por ello. Elkins preguntó cuándo podría materializarse en forma física. El espíritu de la tierra pensó un poco y dijo que ahora mismo se estaban fusionando con la naturaleza, por lo que la gente no podía verlos. Travis dijo que si eran invocados por alguien entonces, ¿cómo se haría contacto con el que los invocó? Podrían tomar su poder para obtener su cuerpo por un tiempo y de esa manera se materializarían. El problema era que primero había que invocar al espíritu y el coste de eso era muy alto. El espíritu de la tierra dijo que nadie había sido capaz de invocar al gran espíritu del agua todavía. El protagonista se sorprendió mucho de que nunca hubiera ocurrido y le preocupó que nunca tomara forma física. Travis le explicó que eso solo se aplicaba a los humanos y que los dragones podían invocar a los grandes espíritus sin problemas. El espíritu de tierra explicó que entonces era mejor para ellos, porque los dragones tienen una enorme cantidad de poder mágico, así que no necesitan su energía y es incluso mejor así. El protagonista se maravilló y dijo lo maravilloso que era poder contactar con dragones. Travis contó que hace unos 3000 años, Lapislázuli nació entre una especie de dragones rojos y de gran inteligencia desde su nacimiento. Incluso siendo un joven cachorro de dragón, ya era más fuerte e inteligente que la mayoría de los demás dragones. Finalmente, siendo cachorro, consiguió hacer posible lo imposible e invocar al gran espíritu del agua, un ser opuesto a los dragones rojos elementales. Los de su especie estaban extasiados de que hubiera nacido un dragón rojo tan asombroso. Pero Elkins se sintió ofendido por haber sido invocado por un simple niño, y ni siquiera uno perteneciente al elemento agua. El enfurecido espíritu del agua se negó a tratar con él, pero Lapislázuli se obstinó en invocarlo una y otra vez. El viejo espíritu del agua había dicho que no iba a entrar en contacto con un dragón como él. Estas palabras enfurecieron a Lapislázuli y hasta el día de hoy prohíbe a los dragones invocar a Elkins. Los dragones son criaturas que respetan la fuerza por encima de todo y temiendo el poder de Lázuli, se ven obligados a obedecer. El protagonista dijo que él no es como el anterior espíritu de agua. El espíritu de tierra se rió y dijo que él también lo pensaba, así que intentó explicárselo. Pero no estaban de acuerdo y el protagonista probablemente tendrá que hablar con Lápiz en persona, pero tiene que esperar hasta que vuelva del mundo físico. El protagonista fue a ver a su recién encontrado padre y le contó la historia.
Le dijo que era el dragón rojo que le había convocado muchas veces para hacer un contrato. Elryn pensó un momento y dijo que le parecía recordar algo parecido. El espíritu del agua sugirió que su padre no podía recordarlo a propósito. Preguntó al protagonista por qué hacía tal pregunta. Elquines explicó que este dragón prohíbe a todos los demás dragones contratar con él. Elryn se quedó mirando perplejo y le preguntó por qué hacía eso, si no tenía otra cosa que hacer. El espíritu de pelo rubio pidió a su hijo que esperara un poco y prometió matar a este dragón en un instante. Creía que la mejor manera de deshacerse de las criaturas intrusas era matándolas. El protagonista abrazó a su padre con fuerza y le preguntó cómo habían salido las cosas así, porque eso no era en absoluto lo que él tenía en mente. Elryn le dijo que si despachaba a Los Ángeles, sabría inmediatamente su ubicación y luego se limitaría a fingir que había sido un accidente. El protagonista le gritó a su padre que si esperaba un poco más, tomaría su forma física y entonces podrían hablar con él. Elryn no entendía por qué su hijo tenía que aguantar todo esto. Aún así, accedió tras escuchar que a Elquines le parecía bien todo aquello. El protagonista estaba durmiendo cuando de repente oyó que alguien le llamaba por su nombre. La voz preguntaba por Elquines, suplicando. El espíritu del agua se cubrió la cabeza con la almohada diciendo que se levantaría ya. La voz no paraba, y el protagonista se levantó y vio el círculo mágico frente a él. La voz le pidió al protagonista que le ayudara y que volviera a llamar. Elquines se dio cuenta de que era el círculo del desafío. Había una pelea de espadas entre dos hombres. Uno de ellos le decía a su oponente que no había otro lugar a donde huir y le pedía que se rindiera. En respuesta, el hombre le pidió que no contara con ello y le dijo a Sergei que sabía lo mucho que valoraba sus habilidades y su fuerza. El hombre le pidió a Sergei que le diera algo y a cambio le garantizó que su oponente conservaría su honor y su estatus. Le aconsejó que se lo pensara bien y le habló de cómo su posición merecía la sangre, el sudor y las lágrimas. El hombre dijo que morir por su señor era el mayor honor y que poder morir por sus creencias era lo que siempre había deseado. Sergei respondió riendo que el hombre por el que arriesgaba su vida no era un gran hombre. Dijo que la conversación había terminado y disparó varias bolas de fuego contra su oponente. La gente de capa negra que estaba en el bosque hablaba de la poca agua que tenían y de lo bien que les vendría que apareciera un espíritu del agua. Se dieron cuenta de que no funcionaría porque los espíritus de agua requieren más poder y afinidad con el agua que otros espíritus. Lo intentaron muchas veces, pero fracasaron todas. Uno de los hombres dijo que si Isaac lo hacía, podría funcionar. Le explicaron que el antepasado del señor era un dragón azul, y como los dragones azules son descendientes del elemento agua, probablemente funcionaría. Isaac no esperaba poder invocar a un espíritu supremo del agua. Uno de los hombres había dicho que invocar espíritus superiores requería una increíble cantidad de magia y fuerza vital, especialmente cuando se invocaba a Elquines, quien nunca había sido invocada por un espíritu antes. Los espíritus magos perderían instantáneamente su poder mágico y morirían. Isaac recordaba todas estas palabras, pero no podía quedarse sentado esperando sin hacer nada. Se acercó a un cuerpo de agua. Era el medio necesario para convocar a un espíritu de agua. El muchacho pronunció el nombre Elquines y sumergió la mano en el agua. Lanzó un conjuro con su deseo y llamó al espíritu del agua. De repente, Elquines apareció de la corriente de agua. No se daba cuenta de dónde estaba y no podía creer que realmente hubiera podido ser invocado. El protagonista pensó que había sido invocado por el dragón valiente. Al darse la vuelta, el protagonista vio a un tipo que yacía inconsciente, con los brazos caídos en el agua. Se levantó sobre sus manos y se dio cuenta de que no tenía absolutamente ningún poder mágico en él, pero todavía estaba vivo. El espíritu del agua no podía creer que ese tipo le hubiera invocado, porque pensaba que la gente no podía invocar a un espíritu del agua. También existía la opción de que no fuera un humano, sino un dragón con forma humana. Pero si era un dragón, con su fuerte y mágico poder, no debería apagarse tras la primera invocación. Primero,
El protagonista llenó a Isaac de poder mágico. Cuando el chico abrió los ojos, el espíritu del agua le aclaró si realmente le estaba invocando, preguntándole si era un dragón o un humano. Isaac pensó que era un sueño y que estaba viendo a un ángel. El protagonista preguntó si el tipo recordaba haberlo invocado y se presentó como Elquines. De repente, Isaac agarró al espíritu del agua y le preguntó por qué lo había hecho. El tipo dijo algo sobre su padre y estaba muy enfadado. El protagonista dijo que estaba mareado y pidió que lo soltaran. El espíritu del agua le explicó que no sabía qué contestar porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Elquines se dio cuenta de que el tipo pensaba que todo había pasado porque él lo había invocado y pensaba que podía tratarlo como a esos dragones. Isaac miró al protagonista y le preguntó si realmente era un verdadero espíritu del agua. Elquines respondió afirmativamente y le dijo al tipo que no era un dragón, porque se podía ver cómo dudaba, y eso significaba que definitivamente era humano. Isaac dijo que como el tipo podía verlo, la invocación había sido exitosa. El tipo le estaba diciendo al espíritu que lo había invocado para hacer un contrato con él. Elquines pensó que el tipo debía estar loco por haber perdido tanto poder. Isaac estaba aterrorizado, preguntando si no era apto y no podía hacer un contrato con el espíritu del agua. El protagonista respondió que era apto para hacer un contrato fuera quien fuera, porque era el espíritu supremo del agua. Isaac respondió presentándose. El espíritu del agua le dijo a Isaac que haría un contrato con él en el que aceptaría proporcionarle energía y materializaciones del mundo físico, y a cambio le prestaría sus poderes y le ayudaría. Elquines preguntó al niño si estaba de acuerdo. Isaac aceptó, y el espíritu del agua le tocó la frente con los dedos. El muchacho quedó inconsciente, y el espíritu del agua meditó sobre el hecho de que era la primera vez que le invocaba. Un hombre apareció cerca y preguntó al protagonista qué le había hecho a Isaac. Puso una espada en la garganta de Elquines y le preguntó por orden de quién estaba aquí y qué le había hecho a Isaac. El protagonista respondió al desconocido que el tipo solo estaba durmiendo. Otro hombre apareció de entre los arbustos, llamando al extraño Alik y preguntándole si había encontrado a Isaac. El espíritu del agua contestó que el chico solo estaba inconsciente. Paris se acercó, miró a Isaac y le dijo que estaba completamente agotado y que parecía que estaba intentando invocar al espíritu. Explicó que lo que pasaba era que a Isaac le interesaban los espíritus, así que pensó que era un hechizo de invocación de espíritus y su estado ahora parecía un intento fallido de invocación. Paris se dio la vuelta, miró al protagonista y le preguntó quién era. Alik dijo que el hombre estaba junto a Isaac y que era muy sospechoso. Se abalanzaron sobre el protagonista con preguntas sobre cómo había acabado en el bosque profundo y quién le había enviado aquí. Elquines respondió que nadie le envió. Si no le creían, podían despertar a este niño y preguntarle. A Alik le molestó cómo se atrevía a llamar niño a Isaac. Unos círculos de luz aparecieron alrededor y el amigo de Alik empezó a llamar al protagonista un elfo o un hada del bosque. También especuló que podría ser un ángel que venía a la luz de la luna. Paris se indignó y preguntó a su compañero qué tonterías estaba diciendo. Los extraños dijeron que si era humano o no daba lo mismo, porque seguía siendo sospechoso y les seguiría la corriente, y luego decidirían qué hacer con él después de que Isaac despertara. El protagonista se sentó atado con cuerdas mientras los extraños comentaban que las cosas iban mal y que la fiebre del capitán empeoraba. Estaban en pánico, pues no había medicinas disponibles. El protagonista miró al capitán moribundo y se preguntó quién lo había lisiado tanto. Enviaron a Alik a buscar agua fresca, pues el cubo estaba completamente vacío. Elquines se levantó, rompió las cuerdas y llamó a Alik. El espíritu del agua se acercó al moribundo capitán y le dijo que estaba gravemente herido. Alik se enfadó y preguntó al protagonista quién se creía que era. Elquines le pidió que esperara un momento mientras examinaba las heridas y le preguntó cuánto tiempo llevaba el hombre en ese estado. El tipo, por su parte, le dijo al protagonista que hoy era el segundo día.
Elquines preguntó enfadado por qué habían pasado 2 días enteros y él, con heridas tan graves, aún no estaba en el hospital. El espíritu del agua dijo que, en cualquier caso, moriría si lo dejaban en ese estado, así que empezaría a tratarlo de inmediato. Los forasteros se sorprendieron al oír que el espíritu del agua podía curarle. Elquines dijo que pronto lo comprobarían por sí mismos. El protagonista ordenó que le curaran las heridas. Los forasteros observaron asombrados. El capitán, mientras tanto, se despertó. Todos estaban muy contentos, tenían lágrimas en los ojos, estaban felices de que el capitán hubiera recobrado el sentido y preguntaron cómo había sucedido. El protagonista pensó que eso no importaba en absoluto. Lo importante era el resultado. Elquines insufló vida al capitán, sugiriendo que debía estar sediento después de lo que había pasado. Alec se sentó de rodillas frente al protagonista y le preguntó quién era. El espíritu del agua se dio cuenta de que había hecho lo imposible por aquella gente. Alec le rogó que les dijera quién era. El protagonista se dio cuenta de que parecía que tendría que decírselo y se disculpó por haber olvidado presentarse. Se hacía llamar Elquines, el espíritu supremo del agua. Paris preguntó sorprendido qué hacía aquí el espíritu supremo del agua. El protagonista sonrió y dijo que se explicaba por sí mismo. Dijo que Isaac le había llamado y que era la primera persona que había hecho un contrato con el Espíritu Supremo del Agua y que parecía que iba a estar aquí un tiempo más, pidiéndole que cuidara de él. Todos los que presenciaron lo que estaba ocurriendo se arrodillaron ante el protagonista. Bendijeron la tierra y se alegraron de que Dios no les hubiera abandonado. El Espíritu del Agua no entendía por qué se comportaban así. Isaac se despertó y preguntó por qué había tanto ruido. Todos los presentes le llamaron Señor, y el espíritu del agua se sorprendió mucho y no entendía por qué le llamaban así. Supuso que se trataba del Señor de los niños. Paris felicitó al Señor y le pidió que aceptara sus sinceras felicitaciones. Isaac no entendía ni de qué se trataba, y entonces recordó que había intentado el hechizo que le habían enseñado, y entonces se había desmayado, y parecía que había sido un fracaso. Paris le dijo que todo estaba bien y que la invocación había tenido éxito. Boris dijo que la prueba estaba delante de él. Isaac miró al espíritu del agua y no se dio cuenta de quién era. El protagonista le contó que ayer le agarró por el cuello e intentó estrangularle, y hoy ya no se acuerda de nada. Era una noche oscura. Isaac tenía una sed terrible y se desmayó y pensó que iba a morir, pero alguien recogió su cuerpo. El chico recordó que en ese momento sintió el tacto de alguien y su sed desapareció. Abrió los ojos y vio a una hermosa diosa con los ojos y el pelo del color del agua. El protagonista explicó que no fue un sueño y que cuando ocurrió la invocación se encontraba en un estado crítico, perdió todo su poder mágico y lo fue reponiendo hasta que murió. Isaac recordó que si el Espíritu Supremo del Agua estaba ahora frente a él, era cierto que había hecho un contrato con él. El protagonista confirmó esta información. La mirada del tipo era muy hostil. El espíritu de agua sintió que de repente la situación se estaba calentando. Estaba seguro de que Isaac le odiaba. El tipo quería cancelar el contrato y el espíritu del agua accedió, pero con la condición de que primero le explicara la razón por la que quería cancelar el contrato. Elquines sugirió que podría haber ofendido al tipo en el pasado de alguna manera. Isaac había dicho que para los espíritus superiores, la gente corriente eran seres inferiores, indignos de atención y que probablemente los consideraban insectos. Isaac salió corriendo y el espíritu del agua le miró incomprensiblemente y preguntó cuál era el problema de aquel tipo. Paris pidió que le dejaran explicarse. Hay 3 imperios en el continente principal de Acadona. Cactus, el famoso imperio de la magia. El imperio de Alphonse, conocido por sus espadachines. El imperio de Svaltic es sagrado y ha unido sus creencias religiosas. Debido a una devastadora sequía que duró una década, los antaño fértiles lagos y ríos del continente se secaron por completo y plagas mortales, de origen desconocido, comenzaron a extenderse de pueblo en pueblo. Las pilas de cadáveres crecían a diario y la tierra se convirtió en un infierno. El emperador del imperio,
Kyle Lan Svald, no pudo soportar el sufrimiento de su población y viajó al templo en busca de la profecía de Dios. El duque Ucarute, hermano del emperador y con quien mantenía buenas relaciones, decidió dirigir personalmente la ceremonia como sumo sacerdote del templo. La ceremonia comenzó en la plaza para que la viera toda la gente del pueblo y, de repente, se produjo un milagro. Las lágrimas serían el castigo para el emperador de las tinieblas entre las llamas del infierno. La tierra sobre cuyos hombros habían recaído tantos sufrimientos traería ahora la maldición al pueblo. El emperador de las tinieblas ordenó seguir viviendo, derramando la sangre de sus ciudadanos, o acabar con su vida para limpiar la tierra de sus pecados. Tierra Santa es el segundo nombre del Sacro Imperio de Svald, una profecía divina que encabezó el sufrimiento de los ciudadanos por los pecados del emperador. El odio del pueblo hacia el emperador crecía con cada nueva muerte. La gente se amotinó frente al templo y maldijo al emperador con ellos, gritando que ya no le obedecerían. Incluso los países vecinos se declararon enemistad. El emperador, que había recibido la profecía divina, se dio cuenta de que todo había terminado y decidió desaparecer. Finalmente, se ahorcó y al ver esto, Su Majestad la reina se suicidó, siguiendo a su marido. Elkines quedó conmocionado por la historia y preguntó cuánto tiempo hacía que había sucedido. Paris respondió que aún no habían pasado ni 6 meses. El protagonista pensó que no podía ser, ya que ocurrió justo antes de que él naciera en este mundo. Elkines conjeturó que su dios sabía que volvería por esas fechas, pero no estaba claro cómo. Boris se preguntó si los espíritus superiores no lo sabían. El protagonista dijo que no lo sabían y que no se habrían quedado de brazos cruzados. El protagonista dijo que los espíritus superiores controlan la naturaleza, pero nunca crean un desastre ellos mismos. Si no hay agua, tampoco es seguro para los espíritus del agua. ¿Quién iba a pensar que una persona pudiera hacer algo así? De repente, el protagonista se dio cuenta de que la razón de la hostilidad de Isaac era exactamente esa. Ahora se daba cuenta de que aquel tipo había arriesgado su vida para llamarle y preguntarle la razón de lo que estaba ocurriendo. Paris le dijo que Isaac ya no era hijo del emperador y que la verdad era que era el primer hijo del difunto emperador, lo que significaba que era el heredero al trono del Sacro Imperio Esbáltico. Elkines se dio cuenta de que ni siquiera era el hijo del emperador, sino el propio emperador. Debido al pasado, Isaac es ahora llamado el emperador de la desgracia. El protagonista se preguntó por qué el emperador vivía en tales condiciones. Le dijeron que todo se debía al duque, que era hermano del emperador, e intentó matar a Isaac. Paris dijo que Isaac estaba traumatizado e incluso después de la ceremonia de coronación se negaba a comer y beber y lloraba en sueños todas las noches. Pero el duque declaró que llorar a un rey maldito era un acto que iba en contra de la voluntad de Dios. En plena noche, el duque tomó el palacio y se declaró soberano del imperio. Estaba maldito y enloqueció. El duque intentó encerrar a Isaac en la torre reservada a los criminales más peligrosos y a los miembros de la familia del emperador que se habían vuelto locos. El poder del duque era tan grande que nadie se atrevía a hacerle frente, y al final, la única salida era escapar. El protagonista no entendía cómo podía hacer algo así. Al fin y al cabo, es el hermano del difunto emperador. Hacerle algo así a un hijo doliente es de insensibles. Deberían tener una bonita relación. La idea de que estaban en buenos términos es una falsa percepción de ellos. Esta mentira es difundida por el duque. Si realmente se preocupara por su hermano, no habría matado al sacerdote que cuestionó la profecía. Mataba a los sacerdotes, aunque todos pertenecieran a la misma iglesia. La ceremonia que convocó la profecía divina tenía muchos puntos importantes. Es difícil de entender, pero el hecho de que la ceremonia tuviera lugar delante de mucha gente sugiere sospecha y no solo eso. Normalmente las profecías se dan en el lenguaje de los dioses y siempre son muy ambiguas. Tanto si aquel hombre era sacerdote como si no, sigue sin ser fácil descifrar correctamente esta profecía.
pero era tan compleja que ninguno de los presentes pudo descifrarla. Todos los sacerdotes que dudaron de la corrección de la ceremonia y de la profecía fueron rápidamente silenciados y, al final, cualquier posibilidad de salvar al último emperador desapareció con su muerte. El protagonista pensó en ello y dijo que, sin duda, era muy sospechoso. A todos les parecía sospechoso, todos dudaban, porque habían visto la ceremonia y la profecía con sus propios ojos. Después de la muerte del emperador volvió a llover. El duque no dudaba de que nadie podría oponerse a que la sequía terminara, y se podría decir que era una coincidencia, pero en aquel momento parecía muy plausible. Isaac suspiró y dijo que ni siquiera él podía diferenciar entre lo que era realidad y lo que no. Y si la profecía era cierta, entonces su tío había hecho lo correcto como primer sacerdote. Estaba obligado a hacer la voluntad de Dios, y entonces era culpa suya por no ser capaz de aceptar la verdad. El protagonista explicó al emperador que aunque la profecía fuera cierta, no parecía que el duque hubiera hecho lo correcto. Al fin y al cabo, se trataba de limpiar la tierra de sus pecados si se suicidaba, lo que significaba que al morir, Dios le perdonaba. El espíritu del agua dijo que todo el mundo se colgó en donde Dios lo maldijo por sus pecados. Pero ¿por qué todo el mundo se olvidó de las otras partes de la profecía? Después de todo, él no era un gobernante tan cruel en su vida, e incluso su muerte no fue suficiente para el perdón. Isaac se indignó y dijo que eso no era cierto y que su padre era un gran hombre. No escatimaba en gastos para asegurarse de que sus súbditos recibieran la misma comida y agua por poca que fuera. El protagonista dijo que le parecía que un hombre que en vez de consolar a su sobrino que perdió a su padre, lo mete en la cárcel, no puede ser un buen hombre y no deberían someterse a un hombre tan cruel. Después de todo, ellos no han hecho nada malo. Isaac dijo que él no era culpable de nada. El protagonista se disculpó y dijo que quizás se estaba entrometiendo y que no era asunto suyo en absoluto. Isaac agradeció el apoyo y dijo que ahora tenía un propósito en la vida. El espíritu del agua se mostró modesto y dijo que no había hecho nada malo, pero Isaac dijo que era él quien le había ayudado a darse cuenta de que la muerte de su padre no había sido en vano. Intentó creerlo, pero el Kines traicionó su confianza y por todos los medios estaba decidido a recuperar su reputación. Isaac decidió que reclamaría su trono y protegería al pueblo por el que su padre había dado la vida. No esperaría a que el duque muriera. Dijo a sus súbditos que lo sentía y que debía de haber parecido miserable todo este tiempo, pero que ahora podría ser aún más difícil, ya que seguirían yendo a por él. Alik dijo que había soñado con esto y que seguiría al emperador hasta el final, sin importar a dónde lo llevara. Isaac pidió ayuda al espíritu del agua. El protagonista le recordó que, no hacía mucho, el tipo quería cancelar el contrato. El emperador se disculpó y dijo que había sido injusto con él, que estaba muy avergonzado. Isaac juró que decía la verdad y le pidió perdón. Sabía que no estaba en posición de pedir ayuda, lo necesitaba y le pidió prestado su poder. El protagonista accedió, pero dijo que tenía una condición. Aliento de Agua le dijo a Isaac que sonaba como un aristócrata arrogante y que le cabreaba porque sonaba como si alguien le estuviera obligando a decirlo. El protagonista recordó que Isaac le habló de forma muy diferente cuando le convocó y le dijo que no era humano y le pidió que no le hablara con tanta formalidad. El emperador se sonrojó y el espíritu del agua volvió a pedirle que hablara con más sencillez. Elkines se rió y le dijo que era un hombre encantador. Le pareció que podían llegar a ser buenos amigos de aquel chico. Alex se animó y dijo que hacía mucho tiempo que no festejaban así y que por fin se sentía vivo. Estaban sentados en algún establecimiento cuando empezó un conflicto. Un camarero se acercó y le dijo que estaba molestando a otros clientes. Alec dijo que fue él quien fue a la tribu Amadeus y sobrevivió. Volvió de allí vivo y pidió respeto. El tipo de fuera gritaba que se creía algo más que un mercenario de tercera. Le decía al tipo lo patético que era y que estaba al borde de la muerte antes de que su cliente lo recogiera.
El conflicto estuvo a punto de convertirse en una pelea, pero fue entonces cuando el protagonista intervino y dijo que si no paraban ahora mismo, podían olvidarse del favor y él se iba de aquí. El conflicto terminó. El empleado del establecimiento dio las gracias al protagonista y le preguntó si era el cliente que les había contratado. Elkins dijo que estaba muy avergonzado por la pelea. El hombre le contestó que no pasaba nada y que los mercenarios siempre son así, y que, de todas formas, debería estar listo para viajar. Solo hay pequeños pueblos cerca y les resultaría difícil comprar mercancías. Elkins se dio cuenta de que era una lástima, ya que casi no les quedaban provisiones. El trabajador del establecimiento se ofreció a comprarle todo lo que necesitaran. El protagonista dio las gracias al hombre y le tendió una moneda de oro. Preguntó si era suficiente para comprar comida y bebida para una semana para 5 personas. El espíritu del agua tendió otra moneda al hombre y le dijo que podía quedársela si les daba utensilios y especias. El empleado del establecimiento se inclinó y dijo que tendrían todo listo enseguida. Isaac le dijo al protagonista que no iba a ir a palacio y que pensaba ir a casa de su hermano Constantino. Paris le explicó que se trataba del primo de Su Alteza, el 5º maestro de espadas del continente, conocido como el Caballero Sangre de Hierro. Isaac le explicó que se trataba de su primo por parte de madre, un hombre honesto y leal al imperio. Su padre siempre decía que se podía confiar en él, y el muchacho pensó que lo más importante ahora era encontrar gente que le fuera leal. De todos los territorios del Imperio Esbáltico, el Ducado de Kilmore, gobernado por el hermano Constantino, es el más grande y tiene poder militar. Además de todo esto, el propio territorio era muy respetado entre los gobernantes de otras naciones. Si conseguían su apoyo, la mayoría de los nobles también estarían de su lado. Paris había dicho que el duque había estado en la ermita durante los últimos años y había rumores de que estaba sufriendo las últimas etapas de una enfermedad mortal, y si Isaac lo buscaba, podría no ser capaz de reunirse con él a tiempo. Isaac se dio cuenta de que eso era cierto. Además, el territorio estaba muy lejos y tardaría meses en llegar. Además, el camino era muy peligroso. Existía la posibilidad de no llegar al final. Isaac estaba de acuerdo con todo lo anterior, pero sentía que ahora era el momento de arriesgarse, y este hombre era una de las pocas personas en las que podía confiar. Si no puede organizar a la gente que le es leal, ¿cómo podrá recuperarlo todo? El protagonista hizo la pregunta perfectamente lógica de si tenía dinero para comprar provisiones para el viaje. Además, si iban allí, serían denunciados como un grupo de personas sospechosas. El protagonista le dio a Isaac una rosa roja en sus manos y le dijo que era preciosa y estaba hecha de cristales de rubí y que se la podía prestar. Elkins le pidió que no se emocionara demasiado y le dijo a Isaac que estaba en deuda con él. El espíritu del agua también dijo que, en primer lugar, era peligroso ir todos juntos, que debían dividirse y abastecerse de provisiones, y que si se vestían con ropas de viajeros no habría sospechas. Los héroes obedecieron las instrucciones del espíritu del agua. El protagonista los elogió y les dijo que ahora que se habían aprovisionado de todo lo que necesitaban, podían emprender el viaje. Alik dio las gracias al protagonista e incluso se sonrojó de vergüenza. La protagonista se dio la vuelta y vio una enorme cola para conseguir agua. Elkins se enteró de que, debido a la larga sequía de una década, el agua se había vuelto muy preciada y se habían visto obligados a buscar magos del agua para provocar lluvias artificiales, razón por la cual el agua se vendía tan cara. Ahora había agua en abundancia, pero los nobles estaban acostumbrados a que los plebeyos pagaran por ella y hacían todo lo posible para que siguieran haciéndolo. Sus cosechas como ofrenda a cambio del permiso para utilizar los regadíos. La lluvia era ahora muy común, pero la interceptan y la cosechan antes de que llegue a las granjas. Al protagonista le sorprendió esta información. También le dijeron que había un grupo de criminales que quería destruir el imperio. Una multitud de personas se reunió en torno a un cartel que decía crimen. Decía que los partidarios del emperador loco que intentaba destruir el imperio habían escapado del palacio. El anuncio incluía descripciones de todo el grupo.
También decía que todos eran criminales y que viajaban con un chico de 16 años que tenía el pelo rubio y los ojos azules. Cualquiera que los viera debía ponerse en contacto con ellos inmediatamente, y quien los encontrara sería generosamente recompensado. El protagonista no se esperaba este desarrollo. Sergei le explicó que el duque había influido en ello. Sorprendentemente, los llamados caballeros de la Guardia de Palacio no intentarían detener al emperador loco, sino que, por el contrario, le ayudarían. También corrían rumores de que habían sido ellos los que le habían vuelto loco. Los héroes no podían creer el horrible mundo en el que vivían y especularon con que tal vez esa fuera la maldición. Isaac calmó a un gritón Alec, que dijo que no podía soportarlo y que ya no había nada que pudieran hacer. El capitán dijo que estaba tan enfadado como el resto, pero que no se podía destruir todo lo que habían conseguido por culpa de la ira. Y Alec se disculpó y recordó que las insinuaciones de aquel hombre en el café eran extremadamente sospechosas. De repente, los héroes se dieron cuenta de que la gente a su alrededor hablaba de ellos y comprendieron que debían regresar lo antes posible. El capitán se dirigió al espíritu del agua y le dijo que tenía una petición. Creía que Isaac debía partir con el Kines. El capitán habló del hecho de que, como había dicho, eran buscados, y si iban todos juntos, el riesgo de ser capturados era mucho mayor. El capitán dijo que ellos, los caballeros, estaban llamados a protegerlos y que no querían ponerlos en peligro, y rogó que los escucharan. El capitán dijo que lo entendía todo, pero que aunque fuera peligroso, no podía abandonarlos. El capitán les explicó que no los abandonaba, sino que simplemente tomarían una ruta más segura, irían directamente a la capital y esperarían allí, pues no querían ser una carga. El espíritu del agua se volvió hacia Isaac y le dijo que no entendía el motivo de su negativa, pues si quería mantener a salvo a sus caballeros, debía aceptar. Estaba escrito en el cartel que un muchacho de cabellos dorados de 16 años debía estar con los criminales. La gente había visto este cartel y lo más probable es que buscaran primero a este chico si se encontraban con ellos. Los caballeros son fáciles de disfrazar como mercenarios, pero no funcionaría con él. Elkins le había dicho a Isaac que si se daba cuenta de eso, debía obedecer a sus hombres y creer en ellos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isaac. Se disculpó por su debilidad y dijo que no sería emperador, pues ni siquiera podía proteger a quienes le servían y le eran leales. El capitán le pidió que no dijera eso, porque no era cierto en absoluto. Paris añadió que el sueño de todo caballero era dar la vida por su señor y que les bastaba con que pudiera recuperar su antiguo poder. Isaac abrazó fuertemente al capitán y le prometió que se aseguraría de volver al lugar que le correspondía, pero a cambio le pidió que le prometiera que sobreviviría, pasara lo que pasara, y que estaría con él cuando recuperara su trono. Ya entrada la noche, Paris se encontró con el protagonista y le preguntó qué hacía aquí. Él mismo se dirigía a buscar agua. Elkins pidió que le dieran un frasco y dijo que lo llenaría él mismo. El protagonista se indignó por tener que cargar con esa cantimplora, ya que pesaba bastante. Paris le explicó que no tenían la opción de rellenar el agua cuando quisieran, así que no les quedaba más remedio. Elkins se dio cuenta de que llevar esto junto con todo lo demás era muy pesado. El espíritu del agua se lo pensó un momento y luego dijo que, en lugar de cargar con agua, podían contratar a un espíritu del agua. Paris sonrió y él y el protagonista hicieron un contrato. Los pequeños espíritus del bosque ayudaron al protagonista a cubrir sus huellas. Paris volvió a informarles de que ellos también habían terminado. Se rió y dijo que parecía un sueño que hubiera podido hacer el contrato a través de él. Elkins le contestó que solo había sido posible gracias a su compatibilidad. El capitán le pidió a Isaac que fuera fuerte hasta que se encontraran. Los caballeros también se inclinaron ante el espíritu del agua y dijeron que le encomendaban al Señor. El protagonista respondió que no había nada de qué preocuparse y que él era capaz de cuidar de Isaac. Era hora de emprender el viaje.
El protagonista tranquilizó a Isaac y le dijo que los caballeros estarían bien, y le pidió que dejara de preocuparse. El niño le dijo al espíritu del agua lo mucho que quería darle las gracias por todo, pero no sabía por dónde empezar. El protagonista le dijo que era su ejecutor y que era de esperar. El Kines pidió que le llamaran simplemente él, igual que le llaman sus amigos. El espíritu del agua le dijo a Isaac que si alguien preguntaba, podía decir que eran hermanos. Además, los hermanos no siempre se parecen.